Este es un Porsche Boxster S de 2003 y es una auténtica ganga en cuanto a coches deportivos se refiere, aunque muchos puristas de Porsche dicen que el 911 es el único Porsche de verdad. La realidad es que de esa gente no importa si lo que realmente te interesa es conducir, y este coche ofrece una experiencia de conducción fantástica y una sensación de deportivo increíble por el dinero que cuesta. Hoy voy a analizar este Boxster 986 y explicaré a qué me refiero, además de enseñarte todos sus detalles y características. Bien, hora de hablar de los detalles y características del Porsche Boxster original, conocido como el modelo 986. Así lo llaman los entusiastas y salió al mercado en el año 1997. Probablemente su característica más peculiar de todas es que toda la parte delantera del coche es compartida con el 911. Mucha gente no lo sabe, pero el Boxster y el 911 de la generación 996, que salió en el 99, comparten exactamente la mitad delantera. Y no es que se parezcan, sino que literalmente usan las mismas piezas. Los guardabarros, el capó... Todo eso es idéntico entre el Boxster y el 911. También ocurre con el interior, el salpicadero, el volante, el cuadro de instrumentos... Todo eso es básicamente igual entre el Boxster y el 911. En esencia, toda la parte delantera del coche, hasta el parabrisas, era compartida por ambos modelos. Y si lo piensas, eso fue un movimiento bastante arriesgado para un fabricante, sacar un modelo base de entrada a la marca y hacer que comparta tanto con el querido y deseado y súper elevado 911. El coche icónico con el que todo el mundo sueña tiene la parte delantera del modelo barato. Pero eso fue exactamente lo que hicieron y permitió a Porsche repartir los costes de desarrollo entre ambos coches, manteniendo bajos los precios en una época en la que la marca realmente necesitaba ahorrar dinero, porque no estaba en su mejor situación financiera. No es que desarrollaran dos coches por el precio de uno, pero sí por el precio de uno y medio, y eso les ayudó muchísimo económicamente. Ahora bien, la desventaja de que el Boxster compartiera el frontal con el 911 de esa época son los faros. Específicamente el Boxster, como el 911, tiene ese diseño de faros que a la gente no le gusta. En lugar de un círculo u óvalo clásico, como en otros 911, tiene una especie de forma de óvalo derretido que intentaba traer a Porsche a la era moderna, pero no terminó de funcionar. Fue popular en su momento, pero con el paso del tiempo no ha envejecido bien. Esa es una de las realidades del Boxster 986 y del 911-996. Pero aparte del diseño del frontal, este era un coche bastante atractivo. Porsche hizo un buen trabajo manteniendo las proporciones simples, bonitas y limpias, sin pasarse ni ser exagerado. Es simplemente un coche deportivo con un diseño básico, limpio y con un aspecto fresco. Y un par de curiosidades divertidas sobre el exterior de este coche es que este es un Boxster S, y por supuesto también existía la versión base llamada simplemente Boxster. Puedes distinguirlos de dos maneras. Primero, por el escape. Todos los Boxster tenían salida de escape central, pero el modelo base tenía una sola salida, mientras que el Boxster S tenía dos, es decir, un escape doble, aunque salía del mismo punto central. El Boxster S también tenía pinzas de freno rojas, como puedes ver, lo que lo distinguía del modelo base, que no las tenía. Todos los Boxster, sin embargo, tenían alerón trasero, aunque la mayoría de la gente no lo sabe. No se puede ver cuando el coche está parado, pero se despliega automáticamente a unos 80 km por hora. Se eleva por detrás, como puedes ver, y es un pequeño alerón que proporciona algo de carga aerodinámica y estabilidad a alta velocidad. Pasando al interior, tengo que decir que es bastante interesante. Por un lado, es bastante peculiar, con algunos detalles raros que te voy a enseñar, pero también estaba el tema de la calidad, una queja común sobre los Porsche de esta época. Además del diseño de los faros, que ya a mucha gente no le gustaba, otra queja sobre el 911 y el Boxster de esta generación era que el interior no era tan bueno. Y de hecho es cierto, diría que este coche pertenece a una etapa de transición en los interiores de Porsche. Dejaron atrás el diseño clásico de líneas rectas y enfoque funcional de los modelos anteriores, pero aún no habían llegado los interiores más lujosos de años posteriores. Intentaron añadir algo de diseño con curvas y formas, pero también recortaron costes en materiales. Algunos ajustes de piezas no son perfectos.
Y no es el interior de mayor calidad que haya hecho Porsche. Resulta algo decepcionante. Esa ha sido siempre una de las críticas al Boxster 986 y el 911-996. Además, hay algunos detalles curiosos en este interior. Por ejemplo, te mencioné que el alerón trasero se eleva automáticamente a cierta velocidad, pero también puedes subirlo manualmente desde el interior. ¿Cómo se hace? Pues se hace con este botón en el hueco para los pies del conductor. Un interruptor sin etiqueta. Fuera de la vista y algo difícil de alcanzar. Ese es el botón del alerón. Lo pulsas y sube. Lo pulsas en la otra dirección y baja. Una ubicación increíblemente rara para una función así, especialmente cuando hay otros sitios disponibles. Sobre todo en la consola central, que hay 3 huecos vacíos a la izquierda y otros 2 más abajo. Podrían haberlo puesto ahí, pero no, decidieron ponerlo en el suelo y sin etiqueta. Otra cosa que siempre me ha hecho gracia de estos coches es como Porsche no se molestaba mucho en traducir cosas si no hacía falta. Por ejemplo, y no es tan automático, pone manuel, como en alemán. Y Porsche pensó, bueno, se parece lo suficiente al inglés, probablemente también al francés, así que dejémoslo así. Lo mismo pasa con el botón del menú del reproductor de CD. Menue, con una E al final, que imagino que es la palabra en alemán. Pero en inglés se parecía lo suficiente, así que dijeron, bah, que lo entiendan. Algo práctico sobre este interior, a pesar de que este coche es pequeño y de 2 plazas, es sorprendentemente funcional. En el lado del pasajero hay una guantera en el salpicadero, algo que no siempre era habitual. Los primeros 911 de esa época no la tenían, pero aquí sí, y además hay un segundo compartimento con cierre en la consola central, así que tienes 2 espacios donde guardar cosas con llave si quieres. Y otra cosa que siempre me ha encantado es cómo Porsche diseñó los compartimentos de las puertas en este coche. Tienes esta abertura en la puerta con una tapa que la cubre parcialmente, así que si quieres meter la mano y coger algo, puedes hacerlo. O si prefieres abrir la tapa y rebuscar un poco para encontrar algo más concreto, también puedes hacerlo. También tienes espacio en este coche para guardar tus CDs, cuando no los estés usando, y mantenerlos bien guardados hasta que quieres meterlos en el cargador de CD. Que, por cierto, está en el maletero. El almacenamiento está en el coche, pero si quieres usar el cargador de CD, tienes que bajarte y abrir el maletero. Otra curiosidad interesante del coche, al igual que en otros Porsche de esta época, el dial central del cuadro de instrumentos es el cuenta-revoluciones. No el velocímetro, como ocurre en prácticamente todos los demás coches. El velocímetro está a la izquierda, y en la parte inferior hay una lectura digital de la velocidad para que no tengas que intentar interpretar la pequeña esfera del velocímetro. Hablando de los indicadores, me encanta que tengan la tipografía de Porsche. Porsche utilizaba esta fuente en muchos materiales publicitarios y otros elementos de esta época. Esos números inclinados en cursiva bastante chulos que hacen que el cuadro se vea un poco más deportivo que el de un coche normal. Además, otro detalle del cuadro de instrumentos es que está abierto por la parte superior. Y encima de los indicadores hay una abertura por la que puedes meter los dedos. No tengo ni idea de por qué está abierta de esa parte, pero lo está. Otro detalle curioso del 986. Y aquí hay otro detalle interesante, los portavasos. La consola central no tiene portavasos fijos. En su lugar, tienes que ir al panel central donde hay una pequeña tapa con un dibujo de unas bebidas. La presionas y se abre revelando un portavasos, pero si te fijas bien hay una pequeña flecha en esa pieza. Tiras de ella y aparece un segundo portavasos. Es un sistema un poco endeble y por supuesto está justo encima de un montón de componentes electrónicos importantes sobre los que no te gustaría derramar una bebida, pero aún así, esos son tus portavasos. Y otra curiosidad más, los limpiaparabrisas. Se controlan prácticamente por completo desde esta palanca que sale del volante en el lado derecho, algo bastante habitual en muchos coches. Pero aunque esta palanca controla el lavado y la velocidad de los limpiaparabrisas, no controla la velocidad del modo intermitente. Esa función se maneja con una ruleta completamente separada situada aquí en la consola central. La giras para ajustar el intervalo entre pasadas, menos tiempo o más tiempo entre limpiezas. Curiosamente, no está cerca de los controles del propio limpiaparabrisas. También es un poco extraño que los controles del climatizador estén integrados perfectamente en este pequeño panel, como puedes ver, pero el desempañador del parabrisas está completamente separado. Está situado aquí
no junto con el resto de los mandos del climatizador, sino entre los botones del cierre centralizado y el techo eléctrico. Otra colocación curiosa y otro detalle raro. ¿Y qué te parece esto? La iluminación ambiental. En los coches modernos tienes esas tiras de luz que recorren todo el interior, que pueden cambiar de color y moverse al ritmo de la música. En este coche hay una luz ambiental montada en el panel de la puerta, justo aquí, en un pequeño orificio con una bombilla dentro que apunta hacia el salpicadero. Su propósito es proporcionar un poco de luz ambiental, una pequeña iluminación mientras conduces de noche. Es muy peculiar, pero eso era lo que se consideraba iluminación ambiental. Y volviendo al reposapiés del conductor, puedes ver un pequeño acertijo que te ayuda a encontrar la batería. Hay una imagen de una batería en este panel y un signo de interrogación. ¿La batería? ¿Dónde? Y luego hay una imagen del coche con el maletero delantero abierto, dejando de claro que la batería está en el maletero delantero, bajo un panel de plástico, y esa es la ubicación de la batería si la estabas buscando. De nuevo, este es otro panel que no querían traducir a varios idiomas con palabras como batería o frontal. Así que te ponen un pequeño dibujo para que lo entiendas tú solo. La última curiosidad interesante del coche es el sistema del techo descapotable. Por supuesto, todos los Boxster eran descapotables y el funcionamiento se hacía con este interruptor en la consola central, que ya te he enseñado. Si querías subir el techo, presionabas el lado del coche con el techo cerrado. Si querías bajarlo, lo hacías en la dirección contraria. Era un funcionamiento bastante sencillo. Presionas el botón y puedes ver cómo se cierra rápidamente. Totalmente automático, no tienes que hacer nada, excepto cuando el techo llega a su posición final en el marco del parabrisas, y ahí sí tienes que cerrarlo manualmente con el pestillo para fijarlo. Y ocurre lo mismo al abrirlo. No puedes simplemente pulsar el botón, primero tienes que soltar el pestillo y luego pulsar el botón y verás como el techo baja de manera bastante rápida y sencilla. Todo de forma eléctrica. El freno en mano debe estar puesto para hacerlo, aunque no hace falta de estar completamente parado, aunque eso es uno de los secretos que solo los propietarios de un Boxster conocen. Y ahora pasamos al exterior del coche y como mencioné antes es bastante práctico pese a ser un biplaza. Y eso también se aplica al espacio de almacenamiento. Este coche tiene dos maleteros diferentes, dos compartimentos, y en la parte delantera puedes ver que el maletero contiene la batería. Como te dije antes, además del cargador de CD y una rueda de repuesto. Y aún así, sigue habiendo bastante espacio para meter equipaje o algo de carga. Pero además del maletero delantero, algo habitual en los Porsche, también tienes un segundo maletero trasero. Lo abres y puedes ver que también es sorprendentemente espacioso. Hay un buen espacio aquí para más equipaje, más cosas, y realmente es un coche más práctico de lo que parece. Aunque el maletero trasero no es solo un compartimento de carga, también hay algunos elementos mecánicos, ya que el motor está en posición central, justo debajo del maletero. Si miras en esta zona circular, verás la varilla del aceite para comprobar el nivel del tapón de aceite para rellenar y también el tapón del refrigerante. Aunque mi detalle favorito en el maletero trasero es esta pequeña ventana que sirve como indicador del nivel del refrigerante que le queda al coche. Tienes tu medidor de refrigerante ahí, en el propio maletero, en esta pequeña ventanita, y es un diseño realmente ingenioso como el resto del coche. Además, de hecho, considero que este coche es casi un milagro de la ingeniería en cuanto a aprovechamiento del espacio. Detrás de los asientos tienes el techo plegable, el motor y aún así un maletero de tamaño decente. Todo eso en la mitad trasera del coche, que apenas mide 4,3 metros de largo, lo que lo hace manejable, ágil, ligero y muy divertido de conducir. Es un diseño realmente brillante. Y ya que hablamos del motor, todos los Boxster llevaban un motor Boxer de 6 cilindros planos, o Flat Six, que es de donde viene el nombre del coche. Tenías el motor Boxer, de ahí Box, y era Roadster. Así que Porsche combinó las dos palabras, Boxster, y así nació el nombre de ese modelo. Crearon una de las grandes confusiones del mundo en Internet, ya que mucha gente olvidaba la S de Roadster.
y lo escribe como Boxster, que es como se pronuncia, pero el nombre correcto lleva esa S, porque viene de Roadster. El modelo básico del Boxster salió en el 97 y tenía unos 200 caballos del motor Boxer de 6 cilindros. El Boxster S, esta versión, llegó más tarde y ofrecía unos 250 caballos, un aumento de potencia bastante notable. En cuanto a la historia del Boxster, es bastante interesante. Este coche se concibió, como mencioné antes, en una época en la que Porsche pasaba por una situación financiera bastante complicada, de hecho, crítica. Tenían que tomar decisiones muy importantes sobre el futuro de la compañía. Esa es una de las razones por las que este coche compartía la parte delantera con el 911. No podían permitirse hacerlo de otra manera. El prototipo del Boxster se presentó en el 93, justo en el peor momento para Porsche, y luego se desarrolló, salió a la venta y fue un éxito. Este coche, junto con el rediseñado 996-911, ayudó a iniciar la recuperación económica de Porsche a finales de los 90. Este coche fue un gran éxito. El 911 también. El dinero empezó a llegar, Porsche pudo reorganizarse y destinar recursos al SUV Cayenne, que salió en 2003. Y todos estos modelos ayudaron a poner a Porsche en la sólida posición que necesitaban para continuar como marca de coches, incluso hasta hoy. Así que sí, esta fue una especie de época oscura para Porsche, pero fue precisamente este coche el que ayudó a rescatar a la marca y sacarla adelante hasta convertirla en el éxito que es hoy. En fin, ese es el Boxster. Ahora toca sacarlo a la carretera y voy a explicarte por qué creo que este coche es una ganga, un deportivo excelente por el dinero que cuesta. Muy bien, conduciendo el 986 Boxster S. He conducido muchísimos de estos a lo largo de los años, y siempre me ha encantado este coche. Y hay muchísimas razones por las que eso es cierto, es sencillamente una delicia de conducir. Y de verdad que lo es. Ya sé toda la historia, todo el mundo dice que no es un 911, que es la versión inferior. El Porsche barato porque no podían permitirse un 911. Todo eso se te olvida en cuanto te pones al volante en el coche. Y especialmente si lo piensas bien, sí, es un Porsche barato, pero ese es el punto fuerte. Eso es lo que lo hace tan bueno. Te da tantas sensaciones, tantas emociones. Es increíblemente divertido de usar. Empecemos por lo obvio, el cambio y el embrague. Son maravillosos. El embrague de este coche se siente un poco más duro de lo habitual en un Boxster S. No sé si estará modificado, mejorado o algo así, pero en general el cambio es perfecto. En esta época las palancas de cambio de Porsche tenían exactamente el peso y la sensación adecuados y eran una auténtica maravilla. Y luego está la aceleración. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Este es un Boxster S tardío, un 986S de los últimos. Mucha gente dice que el Boxster 986 era lento. Sí, los primeros modelos base eran lentos, pero el S nunca lo fue, y los últimos modelos definitivamente no lo son. Este coche es genuinamente rápido y realmente emocionante, incluso en línea recta. Tiene buena potencia y una potencia muy fácil de aprovechar. Como el embrague y el cambio son tan agradables y sencillos de usar, no te da ninguna pereza hacer una buena reducción, subir de revoluciones y buscar más potencia. Es fácil hacerlo y además es divertido. Pero tampoco es que sea necesario. Este coche tiene una respuesta sorprendentemente buena, incluso por debajo de las 5000 revoluciones, aunque por encima es aún más divertido. Es un coche muy divertido. Este coche es una auténtica pasada. Y luego, por supuesto, está cómo se comporta en las curvas. Me encanta lo ágil que es. Los Porsche de esta época estaban diseñados con una precisión y un equilibrio tan buenos que eran increíblemente ágiles, disfrutables y emocionantes en todos los sentidos. Eran perfectos para eso. Con este coche no sientes ninguna culpa al lanzarlo a una curva, jugar con él y pasártelo en grande, y por eso creo que ofrece una de las experiencias de conducción más emocionantes que existen, especialmente por el precio. Con unos $20.000 te compras uno de los mejores que haya, y muchos se pueden encontrar por bastante menos y son tan divertidos. Realmente, si lo piensas, son lo suficientemente divertidos, y entiendo la queja de que no soy un 911, pero de verdad creo que eso es sobre todo una cuestión de ego. Desde el punto de vista de la conducción,
adoro los 993 y los 996, pero este coche es casi igual de emocionante, de verdad. Es un auténtico placer conducirlo. El motor central ayuda muchísimo al equilibrio y el coche se siente ligero, ágil, con ganas de moverse. Me encantan los coches que parecen entusiasmados, que sienten emoción al entrar en una curva, que parecen querer subir más de vueltas. Es suave, está bien diseñado, bien construido y es fantástico. Y además, hay tantos talleres especializados en Porsche que es bastante fácil de mantener. Claro, si se rompe el motor, que puede pasar, es otra historia, pero el precio de entrada es razonable y especialmente un Boxster S tardío del 2001, 2002, 2003 o 2004 es realmente un gran coche. A los entusiastas no les gusta admitirlo porque hacerlo sería aceptar que algo que no es un 911 puede ser igual de bueno, pero puede serlo. Y en este caso lo es. Es un coche encantador, fácil de conducir, ágil, rápido, tiene muchísimas virtudes, especialmente para el dinero que cuesta. Es simplemente un deportivo analógico divertido, ágil, emocionante y muy bueno. Y así, es el Porsche Boxster S986, puede que no sea un 911, pero es cool, divertido y sorprendentemente barato de comprar. Y no pensarás en los puristas de Porsche cuando entres fuerte en una curva y te lo estés pasando como un enano, porque te lo vas a pasar así con este coche. En fin, ahora es momento de darle al Boxster S la puntuación que se merece. Y la puntuación es de 53 sobre 100, lo que lo coloca aquí. A mí personalmente el 986 Boxster S me encanta, me parece increíblemente divertido de conducir, ágil, emocionante y hasta sorprendentemente rápido. Y creo que es una opción fantástica por el precio que tiene. Entiendo que los puristas nunca lo aceptarán del todo frente al 911, pero ¿a quién le importa? Este coche es una ganga y muchísimo más emocionante de lo que la mayoría de la gente se imagina.